Bienvenido a una lección sobre el período de las funciones tangentes y cotangentes. Los objetivos del video son determinar el período de una función, y también graficar las funciones tangentes y cotangentes con varios períodos. Así como se mencionó anteriormente, se dice que una función, f, es periódica si f de x es igual a f de x más np. Entonces, si estas dos funciones son iguales para todos los valores de x, la constante menos posible p se llama el período. Y este período debe ser positivo. Una función con período p repetirá en intervalos de longitud p. Así que la función que vemos aquí después de 5 unidades, se repite mismo, y por lo tanto el período de esta función es igual a 5. Primero de todo, este video asume que usted es cómodo con los gráficos de las funciones básicas de tangentes y cotangentes. Y como vemos aquí, para i igual tan. Después de pi over 2 a pi over 2, la función se repite mismo. Y por tanto el período de esta función es pi radians. Y aviso es lo mismo para un cotangente. Después de 0 a pi radians, la función comienza a repetirse. Así que la gráfica de igual tangente o, i igual cotangente tendrá dividido por b el período de pi radians, o si estamos hablando de grados, 180 grados divididos por b. Así que si queremos determinar el período de igual tan, tenemos un valor de b igual 3. Así que el período será dividido por b o 3, por lo tanto el período es pi sobre 3 radiantes, que es igual a 60 grados o 180 grados divididos por 3. Así que en radianes es pi over 3. Y en grados es de 60 grados. Para i igual cotangente, puede pensar en esto como 1x dividido por 4, así que el valor de b es 1,4. Entonces, en radianes, se dividiría por 1,4. ¿Cuál es pi times el reciprocal o pi x4 o 4pi? Y de nuevo, en grados, 4pi radianes es igual a 720 grados. Así que, de nuevo, tenemos el período en ambos radianos y grados. La amplitud de una función periódica mide su altura. La amplitud se define como la distancia más grande que la onda llega del centro de la onda. Sin embargo, desde que tangente y cotangente no tengan máximos o mínimos porque continúan para siempre hacia abajo y hacia abajo para siempre, no hay amplitud. Así que aquí está la forma de la ecuación. Estamos gráficos ahora mismo. B afecta el período, y aunque tangente no tenga una amplitud, el valor de A afectará el gráfico ligeramente, que discutiremos cortos. Comencemos encontrando el período. Así que, recuerda, es pi dividido por b en este caso, nuestro b es igual a 1,2. Pi dividido por medio es así es lo mismo que pi veces el reciprocal o pi x2, y que nos daría radios 2pi para el período. La función tangente básica se puede graficar entre pi over 2 y pi over 2 radians. Pero desde que el período es ahora 2pi, ampliaremos a la izquierda como radiante pi y a la derecha como radiante pi. Y dentro de este intervalo, podemos graficar una pieza completa, de igual 2 tan. Así también tendremos asíntotas verticales en los radians pi y pi. Ahora, ¿cómo graficar las otras funciones trigonométricas? Vamos a dividir este intervalo en 4 partes iguales. Y ahora gráfico valores clave de la función. Entonces, lo primero que notamos es que tangente de 0 radianos es igual a 0. Y lo mismo será verdadero para esta función. ¿Para qué podemos graficar? Aviso sobre esta cuarta gráfica. La función tangente básica es igual a 1 y el punto correspondiente en este gráfico será igual a 2 porque donde la función tangente es igual a 1, vamos a multiplicarlo por 2. Y al cuarto donde esta función es igual a menos 1, esta función será igual a 2. Y esa es realmente suficiente información para hacer un gráfico decente de esta función. Sabemos que su forma se mantendrá bastante igual. Entonces, va a acercarse a este asíntoto vertical a la derecha y al mismo a la izquierda. Y, por supuesto, podríamos continuar este patrón en intervalos de 2pi si necesitamos. Por lo tanto, aviso de que este valor de A no afecta la amplitud, pero sucede verticalmente la función tangente básica en este nuevo período. Vamos adelante y miremos uno más. Tenemos un valor A de 1,2.
que de nuevo no es la amplitud de esta función. Esta función no tiene una amplitud. Nuestro valor b es igual a 2, por lo que nuestro período será dividido por 2 radiantes. Normalmente grafamos una pieza completa de una función cotangente de 0 a pi radianos. Pero ahora desde el período es pi radians, tendremos una pieza completa del gráfico de 0 a pi sobre 2 radians. Así tenemos un asinto total vertical a 0 y pi sobre 2 radiantes. A continuación, dividiremos esto en 4 partes iguales. La mitad de pi sobre 2 sería pi sobre 4. La mitad de esto sería pi sobre 8 y así sería 3 pi sobre 8. Ahora, vamos adelante y gráfico algunos puntos clave. En esta función mirando el gráfico de igual cotangente, aviso sobre el intervalo igual al período, en la halfway mark, esta función es igual a 0. Y se mantendrá igual en este gráfico. Entonces, en pi over 4, esta función es igual a 0. Ahora, en la primera cuarta, donde esta función es igual a 1, esta función será igual a 1 2 desde que es 1 2 veces el cotangente de 2x. Y en el tercer cuarto donde esta función es igual a menos 1, esta función será igual a menos 1 2. Y la forma general permanecerá lo mismo. Así que nuestra función se vería algo así. Y ahora podríamos repetir esto si es necesario en intervalos de pi over 2. Lo que me gustaría hacer ahora es volver, y mirar alguno de estos en el calculador de gráficos. Empecemos por echar un vistazo a este. Ahora estoy en modo radiano. Vamos adelante y miremos la ventana primero. Dado el período era radians 2pi, pero sabíamos que tenemos una pieza completa de la función de pi a pi, entre un x min de pi, una x max de pi, y escalé el eje y de menos 5 a 5. Ahora, lo que haré es hacer el gráfico de la función que estamos intentando estrenar en negrita. Así que voy a ir a la izquierda y presionar Enter. Y luego lo graficaremos. Hay un gráfico de la función tangente básica. Y hay un gráfico de igual 2 tan. Y aviso de que ha cambiado el período y también verticalmente lo estiró ligeramente. Vamos adelante y miremos nuestro segundo ejemplo. Así que graficaremos primero la función de los padres. Y igual cotangente, recuerda, esto será un dividido por tan porque son reciprocales. A continuación, voy a graficar 1 2 por 1 tan. Así tendré medio hexanewton parentes veces un dividido por tan. 1 divided by tan of 2x. Y vamos a graficarlos. De nuevo, la función original es delgada. Y la función que queremos graficar está en negrita. Aviso, el período ha cambiado obviamente porque ahora es solo pi over 2 radianes y ha sido algo comprimido verticalmente, aunque es difícil decir por qué el período ha cambiado. ¿De acuerdo? Eso verifica nuestro trabajo. Espero que encontraste este video útil. Gracias por ver.